Bien, seguimos con las guías de estudio de medicina china. Estamos estudiando fundamentos, manifestaciones de las vísceras. En la lectura anterior hablamos de las propiedades del estómago. Hoy vamos a hablar sobre las propiedades del intestino delgado. El intestino delgado, Xiaochang, está localizado en la cavidad abdominal. Su parte superior conecta con el estómago a través del píloro y su parte inferior conecta con el intestino grueso a través de la válvula ileocecal. Es un órgano relativamente largo en el que la comida es digerida aún más. El intestino delgado y el corazón se conectan mutuamente a través de los meridianos y tienen una relación externa e interna. Las principales funciones fisiológicas del intestino delgado son recibir, almacenar y digerir el agua y la comida, así como separar lo puro de lo impuro. Recibir, almacenar y digerir el agua y la comida. Recibir y almacenar, shou chen, significa acoger, almacenar y llenar. Digerir, hua wu, significa digerir el agua y la comida y transformarla en sustancias nutritivas refinadas. El intestino delgado gobierna la recepción, el almacenamiento y la transformación del agua y la comida de dos maneras. Primero, se refiere a la función del intestino delgado de recibir y almacenar el agua y la comida digerida de forma elemental por el estómago. Segundo, se refiere a la función del intestino delgado de seguir digiriendo el quimo, el cual es digerido inicialmente por el estómago y transformado en sustancias nutritivas refinadas. Excretar y separar lo claro y lo turbio. Excretar significa excretar el líquido contenido dentro del cuerpo. Lo claro se refiere a la esencia del agua y la comida, incluyendo los líquidos. Lo turbio se refiere a los residuos de la comida, incluyendo los líquidos. La separación de lo claro y lo turbio por el intestino delgado se refiere a que el intestino delgado separa las sustancias nutritivas refinadas, el agua y los residuos contenidos en el agua y la comida, el quimo, que es inicialmente digerido por el estómago. La separación de lo claro significa la disociación y absorción de las sustancias nutritivas refinadas, incluyendo los líquidos, del agua y la comida. La separación de lo turbio se refiere a dos cosas. Primero, hace referencia a descender los residuos de la comida al intestino grueso. Segundo, se refiere a descender los líquidos turbios que son utilizados por los tejidos y los órganos Sanfu al riñón y vejiga para formar la orina. El intestino delgado absorbe el agua y ayuda en los procesos metabólicos del agua y los líquidos en el cuerpo humano, por lo que se dice que el intestino delgado gobierna los líquidos. La función de recibir, almacenar y digerir el agua y la comida, y la función de separar lo claro y lo turbio del agua y la comida en el intestino delgado son un conjunto indivisible. La función de recibir, almacenar y digerir el agua y la comida es la preparación para la separación de lo claro y lo turbio. La función de separar lo claro y lo turbio está basada en la función de recibir, almacenar y digerir el agua y la comida. Principalmente, la digestión se refiere a digerir el agua y la comida. La separación de lo claro y lo turbio se refiere principalmente a la absorción de las sustancias nutritivas refinadas. Por lo tanto, la principal función del intestino delgado es la digestión y la absorción. Los cambios patológicos del intestino delgado suelen ser mala absorción e indigestión y se manifiestan con plenitud abdominal, polvorismo, diarrea y heces líquidas. Cuando la función del intestino delgado de separar lo claro y lo turbio es correcta, el agua y los líquidos seguirán su propio camino y así la micción y la defecación serán normales. Cuando la separación de lo claro y lo turbio del intestino delgado no funciona correctamente, lo claro y lo turbio no pueden ser separados, entonces el agua irá con residuos y dará lugar a la mezcla del agua y la comida, lo que se manifestará como heces líquidas y orina escasa. La función del intestino delgado está también relacionada con el volumen de orina. Así, en la etapa inicial de la diarrea, se adopta el método de promover la micción para endurecer las heces. Analizando la teoría de las manifestaciones de las vísceras, las funciones del intestino delgado de digestión y absorción son siempre atribuidas al ámbito de las funciones de transformación y transporte del vaso. Los cambios patológicos de la indigestión y la mala absorción del intestino delgado, tal como plenitud abdominal, diarrea y heces líquidas, caen dentro de la categoría de disfunción del vaso en el transporte y son tratadas mediante el método de tonificación del vaso. En las cuestiones sencillas, capítulo debate sobre los clásicos secretos guardados en la Biblioteca Real, dice: el intestino delgado es el oficial que controla el almacenamiento, donde el agua y la comida se digieren y absorben. En el clásico clasificado, capítulo clases de manifestaciones de las vísceras, dice: el intestino delgado está localizado bajo el estómago,
recibe el agua y la comida del estómago y separa la parte clara de la turbia, y luego el agua y los líquidos se filtran en el órgano frente a él, la vejiga, y en el órgano por detrás de él, el intestino grueso. El chi claro es ascendido por la función de transformación del chi de vaso, y lo turbio es descendido mediante la transformación del intestino delgado. Así, el intestino delgado es donde el agua y la comida son digeridas nuevamente, absorbe la esencia y transmite las heces al intestino grueso. El intestino grueso. El intestino grueso Da Chang está localizado en la cavidad abdominal. La parte superior conecta con el intestino delgado mediante la válvula ileocecal y la parte inferior conecta con el ano. La porción superior del intestino grueso se denomina ilion, Hui Chang, y la porción inferior se denomina el intestino amplio, Wang Chang. El intestino amplio incluye el colon y el recto en la anatomía moderna. El intestino grueso y el pulmón conectan entre sí mediante los meridianos y tienen una relación exterior e interior. La principal función del intestino grueso es transportar y transformar los residuos. Transportar y transformar, Chuanhua, significa conducir y modificar. El transporte o conducción significa transmitir o guiar. Se refiere a las funciones del intestino grueso de recibir, transportar, guiar y excretar los residuos de la comida desde el intestino delgado. Modificar hace referencia a la función del intestino grueso de absorber el agua excedente en el residuo de la comida y transformarla en heces sólidas. Cuando el intestino grueso transporta y transforma, absorbe el agua y participa en el metabolismo del agua. Por lo tanto, se dice que el intestino grueso controla los líquidos. La función del intestino grueso de transportar y modificar los residuos se refiere a la función del intestino grueso de absorber parte del agua del residuo de la comida y formar y almacenar heces durante un corto periodo de tiempo, para posteriormente eliminarlas del cuerpo. Por lo tanto, una disfunción del transporte y modificación del intestino grueso se manifiesta con alteraciones de las heces. Si el agua y los líquidos no pueden ser absorbidos y son conducidos hacia abajo junto con los residuos, aparecerá diarrea. Si los líquidos en el intestino grueso no son suficientes, el tracto intestinal no estará hidratado y aparecerá el estreñimiento. En las cuestiones sencillas, capítulo debate sobre los clásicos secretos guardados en la Biblioteca Real, dice: el intestino grueso es el oficial del transporte y es el responsable del cambio y la transformación. El tratado sobre el vaso y el estómago dice: el intestino grueso controla los líquidos puros diluidos, el intestino delgado controla los líquidos espesos, el intestino grueso y delgado reciben el chi nutritivo del estómago y así pueden transmitir los líquidos al yao superior, nutrir e hidratar la piel y el vello y las estrías intersticiales.